When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. 3,000 personas murieron por adorar al becerro de oro. El hombre que lo fabricó con sus propias manos fue ascendido a sumo sacerdote. Eso no es una interpretación. Eso es lo que dice la Biblia. Aarón, el hermano de Moisés, tomó el oro del pueblo, lo fundió, lo moldeó en forma de becerro y se lo presentó a Israel como Dios. 3,000 personas fueron ejecutadas por los levitas ese mismo día por adorar ese ídolo. Pero Aarón, el que lo construyó, no solo sobrevivió. Dios lo puso a cargo del sistema que expiaría la idolatría. Y lo que nadie te cuenta es que hay un asesinato escondido en esta historia, una oración secreta que no se reveló durante 40 años, y una paradoja teológica que desafía todo lo que crees sobre la justicia de Dios. Pero para entender por qué Aarón sobrevivió, primero necesitas entender exactamente qué fue lo que pasó al pie de ese monte. Porque lo que te enseñaron en la escuela dominical es apenas la superficie. Moisés llevaba 40 días en la cima del Sinaí, 40 días de silencio absoluto. Y abajo, al pie del monte, más de 600,000 personas esperaban sin líder, sin señales, sin voz del cielo. Solo el recuerdo de un hombre que subió a una montaña envuelta en fuego y no volvió. Estos no eran exploradores experimentados, eran ex-esclavos. Personas que durante 400 años habían dependido de que alguien les dijera cuándo despertarse, cuándo trabajar, cuándo comer. Habían salido de Egipto hacía apenas 3 meses. Habían visto el mar abrirse, agua salir de una roca, maná caer del cielo, y habían escuchado la voz de Dios desde una montaña en llamas. Pero ahora el hombre que mediaba entre ellos y ese Dios aterrador había desaparecido, y el silencio se convirtió en pánico. Los psicólogos lo llaman regresión bajo estrés. Cuando una comunidad recién liberada pierde su estructura de liderazgo, vuelve a los patrones culturales que conocía antes. Y el patrón que Israel conocía después de 4 siglos en Egipto era la idolatría. El culto a Apis, el toro sagrado, era uno de los más prominentes del panteón egipcio. Para estas personas, un becerro de oro no era una aberración, era lo familiar. Éxodo 32:1. Dice que el pueblo se congregó alrededor de Aarón y le dijo: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Fíjate en algo, el texto hebreo usa la palabra Vayikahel, se congregó. Pero esa palabra en hebreo carga un peso que se pierde en la traducción. No significa que se reunieron pacíficamente, implica que se aglomeraron, que rodearon a Aarón. Es la misma raíz que aparece cuando una turba se junta. Éxodo 32:25 confirma la violencia de la escena cuando dice que Moisés vio que el pueblo estaba parúa, desenfrenado, fuera de control, como un animal salvaje suelto. Y lo que viene después lo confirma. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas saber. Algo que la mayoría de Biblias no te cuentan, porque no está en Éxodo 32. Está en el Talmud, y cambia completamente la forma en que lees esta historia. Cuando Moisés subió al Sinaí, dejó a 2 personas a cargo del campamento. Éxodo 24:14 lo dice claramente: «Esperadnos aquí hasta que volvamos. He aquí Aarón y Hur están con vosotros». Aarón y Hur, 2 líderes, pero cuando la turba exige un ídolo en Éxodo 32, solo aparece Aarón. Hur desaparece del texto sin una sola palabra de explicación. Éxodo no dice qué le pasó, no dice si se fue,
No dice si se quedó, simplemente deja de existir en la narrativa, y ese silencio es ensordecedor. El Talmud, en el Tratado Sanedrín 7a, llena ese vacío con una información que te va a helar la sangre. Dice que cuando la turba quiso fabricar un ídolo, primero fueron a Hur, y Hur se negó, los confrontó. Les dijo que lo que estaban haciendo era una abominación contra el Dios que los había sacado de Egipto, y la turba lo mató, ahí mismo, delante de todos. Rabbi Binyamin Bar Jefet, citando a Rabbi Elazar, dice textualmente: Aarón vio a Hur degollado delante de él. La palabra hebrea usada es sabwaj, degollado, sacrificado, como un animal. No fue una muerte rápida, no fue discreta. Hur fue asesinado brutalmente a la vista del campamento entero. El Midrash Rabbah de Éxodo 41, 7 amplía la escena. Hur se levantó y los reprendió. Necios insensatos, habéis olvidado los milagros que Dios hizo por vosotros. Que ellos se levantaron contra él y lo mataron. Piensa en quién era Hur. No era un cualquiera, era el nieto de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Según el Talmud en Sotá 11b, Hur era hijo de Caleb y Miriam, lo que significa que era sobrino directo de Aarón. El Talmud en Sanhedrín 69b también identifica a Hur como el abuelo de Besalel, el artesano que después construiría el tabernáculo. La ironía es demoledora. El abuelo fue asesinado por oponerse al ídolo, y el nieto fue elegido por Dios para construir el lugar legítimo de adoración que reemplazaría a ese ídolo. El Midrash en Éxodo Rabbah 48, 5 dice explícitamente que el nombramiento de Besalel fue una recompensa por el autosacrificio de Hur. La herida de la idolatría fue curada por el descendiente del hombre que murió resistiéndola. Si no te esperabas eso, imagínate lo que viene. Porque lo que Aarón hizo después, y la excusa que le dio a Moisés, es todavía más impactante que el asesinato de Hur. Si esto te está volando la cabeza, dale like para que más personas descubran esta historia. Pero volvamos al momento, al instante exacto, porque necesitas verlo desde los ojos de Aarón para entender lo que pasó después. Estás en medio de un campamento de 600,000 personas. Tu sobrino acaba de ser degollado frente a ti. Su sangre está en el suelo. La misma turba que lo mató se voltea hacia ti. Y no son 10 personas, no son 100, son miles. Tienen los ojos inyectados en una especie de frenesí colectivo que 3 meses de libertad no pudieron curar después de 400 años de servidumbre. Y te dicen: ahora tú, haznos un Dios. No tienes ejército, no tienes guardia personal, no tienes dónde huir. Moisés está en la montaña y no hay señales de que vaya a bajar. Estás completamente solo frente a una turba que acaba de demostrar que es capaz de matar a su propio líder. ¿Qué haces? Si dices que no, mueres. Pero si dices que sí, estás fabricando un ídolo. La primera opción te cuesta la vida, la segunda te cuesta el alma. Y Aarón, en ese momento, hizo un cálculo que cambió la historia de Israel. Hay un principio en la ley judía que es relevante aquí, aunque aplica imperfectamente. Se llama ones, coacción. Cuando alguien es forzado a cometer una transgresión bajo amenaza de muerte, la responsabilidad moral se reduce, aunque no desaparece completamente. El Talmud, en Nedarim 27a, discute extensamente las condiciones bajo las cuales un acto realizado bajo coacción es evaluado de manera diferente que un acto voluntario. Aarón no estaba eligiendo libremente, estaba eligiendo con un cuchillo en la garganta, un cuchillo que ya había matado a Hur minutos antes. El Talmud, en Sanedrín 7a, registra el razonamiento de Aarón. Si no los obedezco, harán conmigo lo que hicieron con Hur, y entonces se cumplirá lo que dice Lamentaciones 2, 20. ¿Acaso han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Y si eso pasa,
nunca serán perdonados. Es mejor que adoren un becerro de oro, por lo cual aún pueden encontrar perdón mediante el arrepentimiento. Lee eso otra vez. Aarón no fabricó el becerro porque quería. No lo hizo porque perdió la fe. Lo hizo porque calculó que el pecado de la idolatría era menor que el pecado de asesinar al sacerdote y al profeta. Uno tiene remedio, el otro no. Y si esto te sorprende, lo que viene es todavía más fuerte, porque Aarón no solo cedió, intentó sabotear el plan desde adentro. Si tú le pides algo a alguien que no quiere dártelo, ¿qué hace esa persona? Te pone obstáculos, te hace el proceso difícil, te hace esperar. Y eso es exactamente lo que hizo Aarón. Éxodo 32:2 dice: Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Los zarcillos, los aretes, la joyería personal más íntima. Aarón no pidió lingotes de oro ni monedas. Pidió las joyas de las esposas e hijos. ¿Por qué? Porque pensó que las familias se negarían a entregar sus posesiones más queridas, que las mujeres dirían que no. Que eso frenaría el impulso de la turba el tiempo suficiente para que Moisés bajara del monte. Y hay evidencia de que su cálculo casi funciona. Según fuentes rabínicas como el Pirkei de Rabbi Eliezer, las mujeres de Israel efectivamente se negaron a entregar sus joyas para fabricar el ídolo. Se resistieron. Pero los hombres no esperaron. Se arrancaron sus propios aretes. Un gesto que en el antiguo cercano Oriente estaba asociado con la consagración a una deidad. Y trajeron el oro ellos mismos. Si te sientes incómodo con lo que te estoy contando, es porque esta historia es incómoda. No hay héroes limpios aquí, ni siquiera Aarón, pero hay algo más. Algo que revela que Aarón seguía intentando ganar tiempo incluso después de que el becerro fue fabricado. Éxodo 32:5 dice: Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo pregonar, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Mañana, no hoy. Mañana. La turba acaba de ver salir un becerro de oro del fuego. Están eufóricos. Quieren celebrar ahora. Y Aarón dice: la fiesta será mañana. ¿Por qué posponer un día? Porque Aarón sabía que Moisés debía regresar al día siguiente. Si podía retrasar la adoración formal del ídolo 24 horas más, Moisés llegaría a tiempo para detener todo. Y fíjate en un detalle que casi nadie nota. Aarón no dice mañana será fiesta para el becerro, dice mañana será fiesta para Jehová. La palabra hebrea es Icheubliwaeche, el nombre sagrado del Dios de Israel. Aarón estaba intentando redirigir la adoración del ídolo hacia el Dios verdadero, intentando convertir un acto de idolatría en un acto de adoración legítima. Desesperadamente, torpemente, pero intentando. ¿Funcionó? No. Éxodo 32:6 dice que al día siguiente el pueblo madrugó, ofreció holocaustos y se sentó a comer y beber, y se levantó a regocijarse. La palabra hebrea, letzahek, regocijarse, tiene connotaciones que van mucho más allá de una fiesta inocente. Es la misma raíz que se usa en Génesis 39:17, cuando la esposa de Potifar acusa a José. Implica excesos que incluyen idolatría explícita y comportamiento inmoral. El plan de Aarón fracasó. La turba se adelantó. Y ahora viene la parte que define toda esta historia. Pero antes, necesitas escuchar la excusa que Aarón le dio a Moisés cuando éste bajó del monte. Porque es tan mala que parece una broma. Y sin embargo, dice más de lo que parece. Cuando Moisés finalmente bajó con las tablas de la ley en las manos, vio el becerro y la fiesta, y su reacción fue brutal. Lanzó las tablas al suelo y las destrozó. Tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre el agua y obligó a los israelitas a beberlo.
Éxodo 32, 19, 20. Piensa en eso. Les hizo beber su propio ídolo. El dios que habían fabricado entró en sus cuerpos como agua sucia. La imagen es tan visceral que algunos estudiosos la conectan con el ritual de las aguas amargas de Números 5. 17:24, un juicio divino en forma líquida. Y entonces Moisés confrontó a Aarón. Éxodo 32, 21. ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y la respuesta de Aarón en Éxodo 32, 22, 24 es una de las más analizadas de toda la literatura bíblica. No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les dije, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Lo eché en el fuego y salió este becerro, como si el becerro se hubiera formado solo, como si el fuego hubiera producido espontáneamente una escultura perfecta de un animal. Es una excusa que un niño de 5 años no intentaría. Y sin embargo, hay estudiosos que ven en esta frase algo más que cobardía. El erudito medieval Ibn Ezra propone que el becerro no fue concebido como un ídolo sustituto de Dios, sino como un sustituto de Moisés, un oráculo, un punto focal a través del cual el pueblo pudiera discernir las instrucciones divinas, similar a la función que más tarde tendrían el Urim y Tumim en el pectoral del sumo sacerdote. Si esa lectura es correcta, la excusa de Aarón no es tan absurda como parece. Está diciendo, yo solo facilité un objeto. Lo que el pueblo hizo con él no fue lo que yo pretendía. ¿Es una justificación válida? No. Pero es una justificación humana. Y la Biblia es brutalmente honesta con la humanidad de sus personajes. Hay otro detalle que merece atención. Cuando Aarón dice, salió este becerro, la tradición judía del Pirkei de Rabbi Eliezer sugiere que algo sobrenatural ocurrió en el proceso, que hechiceros egipcios que habían salido con la multitud mixta, el Erev Rav, que menciona Éxodo 12, 38, intervinieron en la fabricación del ídolo usando artes que habían aprendido en Egipto. Si eso tiene base histórica o es una elaboración posterior, es debatible, pero el texto bíblico sí confirma que una multitud mixta de no israelitas salió de Egipto con ellos, y que esta multitud fue frecuentemente señalada como fuente de problemas. Lo que no es debatible es que Aarón, fuera cual fuera la circunstancia, fue el instrumento a través del cual el ídolo se materializó. Ahora, mientras el campamento celebraba al pie del monte, en la cima, Dios le dice a Moisés algo que pocas veces se analiza con la profundidad que merece. Éxodo 32, 7, 10. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios le ofrece a Moisés empezar de cero, borrar a todo Israel y hacer un pueblo nuevo solo a partir de Moisés. Es una oferta que cualquier líder ambicioso aceptaría sin pensarlo. Tu pueblo te falló. Te reemplazaron con un pedazo de metal. Dios mismo te está diciendo que los elimine y te ponga a ti como padre de una nueva nación. Es la oferta perfecta, y Moisés la rechaza. Éxodo 32, 11, 13 registra una de las oraciones más audaces de toda la Escritura. Moisés no le pide a Dios que perdone al pueblo por misericordia. Le hace un argumento legal. Le dice, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Y entonces invoca el pacto. Acuérdate de Abraham,
de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Moisés le está diciendo a Dios: tú hiciste una promesa. Si los destruyes, rompes tu palabra. Y si los egipcios se enteran, dirán que no pudiste cumplir lo que prometiste. Es un argumento basado en la reputación de Dios y en la integridad de su pacto, y funciona. Éxodo 32, 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero esto fue por el pueblo en general. Lo que casi nadie sabe es que hubo una oración separada para Aarón, y esta información no está en Éxodo, está escondida en Deuteronomio 9, 20. Y graba este versículo en tu memoria porque cambia todo. Dice: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel tiempo. La palabra hebrea usada aquí para destruir es hashmid, la misma palabra que se usa para la aniquilación total. Dios no estaba simplemente enojado con Aarón, quería eliminarlo. Y la razón por la que Aarón no murió ese día no fue porque era inocente. No fue porque su argumento lo justificaba, fue porque Moisés se interpuso entre él y la ira de Dios. Un hombre rezó por otro. Y esa oración cambió el destino de una nación entera, porque si Aarón moría, no habría sumo sacerdote. Si no había sumo sacerdote, no había sistema de expiación. Si no había expiación, no había forma de que Israel restaurara su relación con Dios. La supervivencia de Aarón no fue un acto de favoritismo, fue un acto de arquitectura divina. Y hay algo que hace que esta intercesión sea aún más extraordinaria. Fíjate en dónde aparece. El relato de Éxodo 32 no menciona que Moisés oró específicamente por Aarón. En Éxodo, la oración de Moisés es por el pueblo en general. Éxodo 32, 31, 32. Es una oración tan desesperada que Moisés le dice a Dios: te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Moisés ofrece su propio nombre, su propia vida, como precio de la redención, pero no menciona a Aarón por nombre. La mención específica de la oración por Aarón aparece en Deuteronomio 9, 20, un libro que fue escrito 40 años después de los eventos. Es decir, durante 40 años nadie supo que Moisés había orado específicamente por Aarón. Durante 40 años, Aarón caminó por el desierto cargando el peso de su pecado, sin saber que la razón por la que estaba vivo era una oración secreta de su hermano. Y solo cuando Moisés estaba a punto de morir, Deuteronomio es su discurso final antes de partir, revela este detalle. ¿Por qué esperó 40 años para decirlo? Quizás porque no quería que Aarón viviera sintiéndose en deuda. Quizás porque quería que Aarón sirviera como sacerdote por convicción, no por gratitud forzada. O quizás porque hay ciertas oraciones tan sagradas que solo se revelan cuando ya cumplieron su propósito. Si acabas de conectar esos dos textos, Éxodo 32 y Deuteronomio 9, por primera vez, compártelo con alguien, porque lo que viene ahora es la parte que nadie predice. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone realmente complicada. Si Dios quería destruir a Aarón, si Aarón era culpable, ¿por qué no simplemente lo castigó y nombró a otro sumo sacerdote? ¿Por qué tenía que ser Aarón? El hombre que fabricó el ídolo con sus propias manos, el hombre que fundió el oro, el hombre que presentó el becerro al pueblo. ¿Por qué ese hombre termina siendo el encargado de expiar los pecados de Israel, incluyendo la idolatría? Hay un Midrash en Shemot Rabbah 37, 2 que responde esta pregunta con una parábola que es brillante. Dice así: un príncipe caprichoso decidió destruir las paredes del palacio de su padre. El maestro del príncipe lo vio y dijo: permíteme a mí destruir la pared, porque soy más capaz que tú. Cuando el rey vio esto, entendió que la intención del maestro no era destruir, sino retrasar al príncipe.
y proclamó: «Si hay alguien capaz de mantener mi palacio, eres tú, el maestro sabio. El príncipe es Israel. El palacio es el pacto con Dios. El maestro es Aarón, y el rey es Dios». Aarón no fabricó el becerro para destruir la relación entre Israel y Dios. Lo fabricó para evitar algo peor. Y Dios, según este Midrash, lo entendió. Por eso le dijo a Moisés en Éxodo 28, 1: «Haz que se acerque a ti Aarón tu hermano, para que sea mi sacerdote». La frase «haz que se acerque», Hakrev en hebreo, implica restauración. No es un simple nombramiento, es un acto de reconciliación. Piensa en lo que esto significa. El hombre que construyó el instrumento de idolatría se convierte en el hombre encargado de expiar la idolatría. El que fabricó el becerro ahora sacrifica los corderos. El que derritió oro para un falso dios ahora entra al lugar santísimo para encontrarse con el Dios verdadero. La paradoja es tan fuerte que suena a injusticia, pero en la lógica bíblica es exactamente lo contrario. Y aquí hay un dato cronológico que la mayoría pasa por alto. Éxodo 28 contiene las instrucciones para las vestiduras sacerdotales de Aarón. Éxodo 32 narra el episodio del becerro de oro. En la secuencia narrativa del libro, el sacerdocio de Aarón fue establecido antes de que Aarón pecara. Dios sabía lo que iba a pasar, conocía el becerro de oro antes de que se fabricara, y aún así, en Éxodo 28, instruyó a Moisés para que preparara las vestiduras de Aarón como sumo sacerdote. Esto no es un descuido narrativo, es una declaración teológica. Dios no eligió a Aarón como plan B después de que nadie mejor estuviera disponible. Lo eligió sabiendo exactamente quién era, sabiendo que iba a fallar, sabiendo que iba a fabricar un ídolo, y lo eligió de todas formas. Primera de Corintios 1:27 dice: «Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». Aarón es la encarnación veterotestamentaria de ese principio, el candidato más descalificado para el cargo más sagrado, el hombre con las peores credenciales para el trabajo más importante. Y sin embargo, cuando la historia del sacerdocio de Israel se cuenta, es con su nombre, la línea aarónica, el sacerdocio aarónico. Generaciones de sacerdotes que llevaron su nombre como título, el nombre de un hombre que una vez fundió oro para un becerro. Y si eso te incomoda, bien, porque debería incomodarte que Dios trabaje así, que use a los que fallan, que restaure a los que caen, que no descarte a nadie por su peor momento. Eso es incómodo, porque significa que no puedes usar tu pecado como excusa para no servir. Y significa que no puedes usar el pecado de otros como excusa para descartarlos. Si te estás preguntando qué pasó con los 3,000 que murieron, es porque hay una diferencia fundamental entre lo que ellos hicieron y lo que Aarón hizo. Y esa diferencia lo cambia todo. Éxodo 32. El 25-28 describe el momento en que Moisés baja del monte, ve el becerro, y se para en la puerta del campamento gritando: «¿Quién está por Jehová? Únase a mí». Y todos los hijos de Leví se juntaron con él, la tribu de Leví, la tribu de Aarón. Aarón se puso del lado de Moisés, del lado de Dios. Cuando la línea se trazó en la arena, Aarón cruzó hacia el lado correcto. Los 3,000 que murieron ese día fueron los que no cruzaron, los que, incluso después de ver a Moisés bajar del monte furioso, incluso después de ver las tablas de la ley destrozarse contra las rocas, incluso después de escuchar la voz de Moisés llamándolos al arrepentimiento, siguieron del otro lado. La diferencia entre Aarón y los 3,000 no fue la gravedad del pecado, fue la respuesta al llamado al arrepentimiento. Aarón pecó, pero cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, lo hizo. Los 3,000 también pecaron,
Pero cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse, se quedaron donde estaban. Y Moisés ordenó a los levitas: «Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente». Éxodo 32, 27. 3000 cayeron ese día, no por adorar al becerro, porque todos lo adoraron, sino por negarse a abandonar al becerro cuando la puerta del arrepentimiento se abrió. Y hay algo brutal en esa cifra. 3000 parece mucho, pero de un campamento de más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, 3000 es menos del 0,5%. La inmensa mayoría se arrepintió. La inmensa mayoría cruzó la línea cuando Moisés gritó. Los 3000 fueron los irreductibles, los que estaban tan aferrados al becerro que ni siquiera la presencia de Moisés, las tablas rotas en el suelo y la ira visible de Dios en el monte pudieron moverlos, y después de la espada de los levitas vino algo más. Éxodo 32, 35 dice: «Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón, una plaga». El texto no especifica cuántos murieron en esa plaga, pero la estructura del versículo es devastadora, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Incluso en el castigo al pueblo, el texto le recuerda al lector quién fue el que lo fabricó. La sombra de Aarón no desaparece, permanece como un eco en cada consecuencia. Piénsalo en términos modernos. Imagina un pastor de una iglesia que, bajo presión de su junta directiva, aprueba algo que sabe que está mal. No porque quiera, porque si no lo hace, lo remueven, y el que viene después hará algo peor. ¿Estaba justificado? Probablemente no. ¿Es comprensible? Absolutamente. ¿Las consecuencias desaparecen porque fue comprensible? Nunca. Y sin embargo, ¿puede Dios seguir usándolo? La historia de Aarón dice que sí. O piénsalo en tu propia casa. Has cedido a presiones que sabías que estaban mal. Has dicho sí cuando todo en tu interior gritaba no. Has fabricado tus propios becerros, no de oro, sino de compromisos, de silencios, de medias verdades que dijiste para no enfrentar al grupo. Y después, cuando la tormenta pasó, te quedaste mirando lo que habías hecho preguntándote si eso era realmente lo que querías. Si eso te suena familiar, entonces ya entiendes a Aarón mejor de lo que crees. Y si piensas que con esto la historia de Aarón quedó resuelta, te equivocas. Porque hay algo que la teología popular casi nunca menciona cuando habla del perdón de Aarón. Las consecuencias no desaparecieron, se pospusieron. Imagina que cometes un error grave en tu trabajo. Tu jefe te perdona, te deja quedarte, incluso te asciende, pero algo cambió. Y con el tiempo, las consecuencias de ese error van apareciendo. No de golpe, lentamente, como ondas en el agua. Eso fue exactamente lo que le pasó a Aarón. La primera onda llegó en Levítico 10. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y Levítico 10, 2 dice: «Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Sus hijos, muertos instantáneamente, en el tabernáculo, delante de sus ojos». Y lo más devastador, Levítico 10, 3 registra que Moisés le dijo a Aarón: «Esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». ¿Y la respuesta de Aarón? Y Aarón cayó. Dos palabras en hebreo, Vayitom Aharón. Aarón enmudeció. El hombre que no tuvo el coraje de decirle no a la turba, que no pudo guardar silencio mientras fabricaba un becerro, ahora guarda el silencio más doloroso de toda la Biblia, viendo a sus hijos muertos en el suelo del tabernáculo, sin protestar, sin gritar, sin preguntar por qué, porque en lo profundo de su ser,
Quizás sabía por qué. Vayidom Aharón. 2 palabras. En hebreo, la palabra daman no significa simplemente callar. Significa quedar inmóvil, petrificado, como la tierra cuando deja de temblar. Algunos traductores lo rinden como Aarón enmudeció. Otros como Aarón quedó en silencio. Pero la palabra es más visceral que eso. Es el silencio del que recibe un golpe tan profundo que el cuerpo deja de funcionar por un instante. No es aceptación, no es sumisión, es shock. Y sin embargo, Levítico 10, 6, 7 dice que Moisés le ordenó a Aarón no hacer duelo público, no rasgarse las vestiduras, no descubrirse la cabeza, no salir de la puerta del tabernáculo, porque la unción de Dios estaba sobre él. Y Aarón obedeció. Se tragó el dolor más grande que un padre puede experimentar y siguió sirviendo. Ese mismo día, con los cuerpos de sus hijos todavía tibios, los estudiosos debaten si la muerte de Nadab y Abiú fue un castigo directo por el pecado de su padre o un juicio independiente por su propia negligencia. Levítico 10, 1 dice que ofrecieron fuego extraño que Dios no les había mandado. Algunos intérpretes, como Rashi, sugieren que estaban ebrios, basándose en que inmediatamente después de este incidente, en Levítico 10, 8, 9, Dios le ordena a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué dar esa orden justo ahí, justo después de la muerte de Nadab y Abiú, si no fue relevante a la causa? Ambas lecturas tienen mérito textual, pero lo que nadie discute es esto: Aarón tuvo que vivir con la pérdida. El sacerdocio que recibió después del becerro de oro no vino gratis. Le costó 2 hijos, y hay algo más que conecta al becerro de oro con lo que Aarón vivió después, algo que casi nadie señala. El día de la expiación, Yom Kippur, descrito en Levítico 16, es el día más sagrado del calendario hebreo. Es el único día del año en que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. ¿Y sabes qué hace allí? Expía los pecados de todo Israel, incluyendo la idolatría. El hombre que fabricó el becerro una vez al año, en el día más santo, entra al lugar más santo y ofrece sangre para cubrir exactamente el tipo de pecado que él mismo cometió. Pero hay un detalle más. Levítico 16, 1 abre el capítulo del día de la expiación con estas palabras: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. La ley del Yom Kippur se da después de la muerte de Nadab y Abiú, como si Dios dijera: ahora que sabes lo que se siente perder, ahora que sabes el costo real del pecado, ahora estás listo para ser el que expíe. La herida de Aarón no fue solo un castigo, fue una calificación. El dolor lo preparó para el servicio más alto que cualquier ser humano podía realizar en el Antiguo Testamento. Si eso te tocó algo por dentro, no te lo guardes. Hay alguien que necesita escuchar esto hoy. Comenta a Aarón si alguna vez sentiste que tu peor momento te descalificaba de servir a Dios. La segunda onda llegó en Números 12, cuando Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés por haberse casado con una mujer cusita. Dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Números 12, 2. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve, y Aarón tuvo que rogarle a Moisés, al mismo hombre que había intercedido por él después del becerro, que orara por la sanidad de su hermana. Aarón, el sumo sacerdote, no podía sanar a su propia hermana. Dependía de la intercesión del mismo hombre que lo había salvado una vez antes. ¿Ves el patrón? Cada vez que Aarón falla, es Moisés quien paga el precio de la intercesión. Cada vez que Aarón cae,
Es la oración de otro hombre la que lo sostiene, y si eso no te suena a algo que ya conoces, espera un momento, porque hay una conexión teológica aquí que muy pocos hacen. La tercera onda y la final llegó en Números 20, 22, 29. Después de 40 años en el desierto, Dios le dice a Moisés: Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Aarón no pisó la tierra prometida, murió en el monte Hor. Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. El hombre que fabricó el... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Becerro de oro nunca entró a Canaán. Fue perdonado, sí. Fue restaurado, sí. Fue usado por Dios, sí. Pero las consecuencias lo acompañaron hasta el último día de su vida. El perdón bíblico no es lo mismo que la eliminación de las consecuencias. Dios perdonó a Aarón, pero Aarón vivió cargando el peso de lo que hizo al pie del Sinaí hasta que cerró los ojos en el monte Hor. Números 20, 23, 29 describe la escena con una delicadeza que parte el corazón. Dios le dice a Moisés que lleve a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor. Allí, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón, pieza por pieza, las mismas vestiduras que Éxodo 28 describe con tanto detalle: el efod, el pectoral con las 12 piedras, la mitra con la placa de oro que decía «Santidad a Jehová», y se las puso a Eleazar. Y Aarón vio cómo el sacerdocio pasaba de su cuerpo al cuerpo de su hijo mientras él estaba vivo. Vio a otro hombre vestirse con su identidad, y murió allí, en la cumbre del monte, mirando desde lejos la tierra que nunca pisaría. 30 días. Números 20, 29 dice que todo Israel lloró a Aarón durante 30 días. El mismo pueblo que lo había presionado hasta hacerlo fabricar un becerro de oro, ahora lloraba su muerte. La turba que lo amenazó al pie del Sinaí ahora derramaba lágrimas al pie del Hor. Hay algo profundamente humano en eso. La misma gente que te empuja al abismo es la misma gente que llora cuando caes. Ahora, hay algo en toda esta historia que merece una pausa. Porque si te has estado concentrando en Aarón todo este tiempo, en si fue culpable, en si fue perdonado, en si fue castigado, quizás estás mirando el lugar equivocado. El rabino Jonathan Sacks, una de las voces más respetadas de la teología judía moderna, analizó esta historia y señaló algo profundo. En el Talmud, en Sanhedrin 6b, hay un debate sobre si la mediación es superior a la ley estricta, y el Talmud presenta esto como un contraste entre dos modelos, Moisés y Aarón. Moisés representaba la verdad y la justicia. Su lema era que la ley perfore la montaña. Aarón representaba la paz y la reconciliación. Amaba la paz, buscaba la paz, hacía la paz entre las personas. Y aquí está la tensión. La justicia y la paz no siempre caminan juntas. La verdad a veces destruye relaciones. La paz a veces requiere compromisos que la verdad no tolera. Moisés habría dejado morir a los idólatras sin pestañear, porque la ley lo exigía. Aarón buscó una salida que mantuviera al pueblo vivo, aunque eso significara ensuciar sus propias manos. Ninguno de los dos estaba completamente en lo correcto. Pero la Biblia necesitaba a ambos. Moisés sin Aarón hubiera sido un legislador sin compasión, un juez sin misericordia. Habría construido un pueblo santo pero frío, justo pero incapaz de levantarse después de caer. Aarón sin Moisés hubiera sido un líder cálido pero sin columna vertebral, un pastor que siempre dice lo que la gente quiere escuchar. Juntos representaban las dos caras de Dios que la Biblia muestra constantemente: justicia
y misericordia, verdad y gracia, ley y restauración. Y aquí hay un detalle que quizás no conocías. Cuando Dios finalmente le da las instrucciones del tabernáculo a Moisés, el lugar legítimo de adoración que reemplazaría al becerro, ¿quién es el arquitecto principal? Bezalel, el nieto de Ur. El hombre que fue asesinado por oponerse al ídolo tuvo un nieto que fue elegido por Dios para construir el lugar santo. ¿Y quién oficia los primeros sacrificios en ese tabernáculo? Aarón. El hombre que fabricó el ídolo es el primero en sacrificar un cordero en el altar legítimo. Dios tomó las dos heridas de la historia del becerro de oro, la muerte de Ur y el pecado de Aarón, y las convirtió en los dos pilares del tabernáculo. Bezalel lo construyó y Aarón lo consagró. El dolor se transformó en propósito, la vergüenza se transformó en servicio, y la muerte se transformó en legado. Esto no es teología abstracta, esto es un principio que funciona hoy. Piensa en ese joven que creció en la iglesia, que un día cedió a una presión que no pudo resistir, que hizo algo que juró que nunca haría, y que ahora vive con la vergüenza de ese momento como si fuera una sentencia permanente. Piensa en esa madre que tomó una decisión bajo presión, económica, familiar, emocional, que sabe que estuvo mal, pero que no tenía opciones buenas, solo opciones menos malas. Piensa en ese líder que cometió un error que todo el mundo vio y que ahora se pregunta si Dios puede seguir usándolo después de eso. La historia de Aarón no les dice que no hubo consecuencias, les dice que las consecuencias no son el final de la historia. Y eso nos lleva a la pregunta que probablemente te has estado haciendo desde el principio. ¿Fue justo lo que pasó? 3,000 muertos, Aarón vivo, el fabricante del ídolo convertido en sumo sacerdote, los adoradores del ídolo ejecutados por los levitas. ¿Cómo es eso justicia? Y la respuesta bíblica es incómoda. La justicia de Dios no funciona como la nuestra. Piénsalo. En la lógica humana, el más culpable debería recibir el mayor castigo. Pero en la lógica bíblica, la culpa no se mide solo por la acción. Se mide por la respuesta después de la acción. David cometió adulterio y asesinato, y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14, Hechos 13:22. Pedro negó a Jesús 3 veces, y se convirtió en la roca de la iglesia. Mateo 16:18. Pablo persiguió y encarceló a los primeros cristianos y escribió la mitad del Nuevo Testamento. El patrón es consistente. No es que Dios ignore el pecado, es que Dios evalúa algo que nosotros casi nunca evaluamos. ¿Qué hiciste después de pecar? ¿Te quedaste en el pecado o cruzaste la línea cuando Moisés gritó, ¿quién está por Jehová? David no solo cometió adulterio con Betsabé, mandó asesinar a su esposo Urías para cubrirlo. 2 Samuel 11. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, David no dio excusas, no culpó a la presión, no dijo, es que ella estaba bañándose en el techo. Dijo 2 palabras, pequé contra Jehová. 2 Samuel 12:13. ¿Desaparecieron las consecuencias? No. El hijo de David murió. Su familia se desgarró. Absalón se rebeló. Pero David siguió siendo el rey de Israel, y el Mesías vino de su línea. Pedro negó a Jesús 3 veces. No una vez por accidente, 3 veces deliberadamente, la última con juramentos y maldiciones. Marcos 14:71. El hombre que había prometido morir por Jesús juró que ni siquiera lo conocía, y después lloró amargamente. Mateo 26:75. Esas lágrimas fueron su Vayikahel, el momento en que cruzó la línea de regreso, y Jesús, después de resucitar, lo buscó. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15-17. Una pregunta por cada negación, una restauración por cada caída. Pablo, Saulo de Tarso, no era un pecador pasivo, era un perseguidor activo. Hechos 8,
3 dice que asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Aprobó el asesinato de Esteban, Hechos 8:1. Era el enemigo declarado del Evangelio. Y ese hombre escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, incluyendo Romanos, incluyendo la carta que dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, Aarón, David, Pedro, Pablo. El patrón no es una coincidencia, es una declaración. Dios no busca candidatos perfectos, busca candidatos que vuelvan. Los 3000 se quedaron. Aarón cruzó. Y si hay algo que esta historia te revela, algo que quizás no querías escuchar, es que tú no eres los 3000, tú eres Aarón. Porque piénsalo honestamente, ¿cuántas veces has hecho algo que sabías que estaba mal porque la presión era demasiada? ¿Cuántas veces has cedido no por... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug. Porque querías, sino porque el costo de resistir parecía demasiado alto. ¿Cuántas veces has fabricado tu propio becerro, no de oro, sino de compromisos, de medias verdades, de silencios cómplices? Porque enfrentar a la turba significaba perderlo todo. Aarón no era un villano, era un hombre bueno en una situación imposible. Un líder que se quedó sin opciones buenas y tuvo que elegir la menos mala. Y después de elegir mal, tuvo la humildad de reconocerlo y ponerse del lado correcto cuando la oportunidad apareció. Es fácil juzgar a Aarón desde la comodidad de 3000 años de distancia. Es fácil decir, yo me habría negado. Pero Hur se negó, y Hur está muerto. La Biblia no romantiza la resistencia. A veces el que resiste muere, y a veces el que cede sobrevive y tiene que vivir con eso. Ambas historias son reales, ambas duelen, y Dios honra a ambas, a Hur a través de su nieto Besalel, y a Aarón a través de un sacerdocio manchado pero funcional. Hay un concepto en la tradición judía llamado Pikuach Nefesh, la preservación de la vida. Es el principio que dice que casi cualquier mandamiento de la Torá puede ser violado si es necesario para salvar una vida. Solo 3 pecados son la excepción: idolatría, inmoralidad sexual y asesinato. Según Sanhedrin 74a, por esos 3 uno debe morir antes que transgredir. Y aquí está la tensión insostenible del dilema de Aarón. Fabricar el ídolo era idolatría, uno de los 3 pecados por los que se debe morir. Pero negarse significaba ser asesinado por la turba, y la turba habría cometido el doble pecado de asesinar al sacerdote y al profeta. Un pecado que, según el razonamiento talmúdico de Aarón, no tendría perdón. Aarón estaba atrapado entre 2 de los 3 pecados capitales, sin salida limpia, sin opción correcta, y eligió la que, según su cálculo, dejaba alguna puerta abierta para la restauración. ¿Fue el cálculo correcto? El Talmud debate esta pregunta sin llegar a un consenso definitivo, pero el resultado histórico habla por sí mismo. Israel sobrevivió, Aarón sobrevivió, y la nación que debería haber sido destruida al pie del Sinaí terminó entrando a la tierra prometida 40 años después.
Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es la respuesta a por qué no ejecutaron a Aarón. Lo que la hace poderosa es lo que revela sobre cómo funciona la gracia. La gracia no es la ausencia de consecuencias. Aarón perdió 2 hijos. Nunca entró a la tierra prometida. Tuvo que vivir el resto de su vida sabiendo que sus manos habían fabricado un ídolo. Tuvo que vestir las ropas sacerdotales cada día sabiendo que esas mismas manos habían derretido oro para un falso dios. Cada vez que entraba al tabernáculo, cada vez que ofrecía un sacrificio por la idolatría del pueblo, lo hacía con la memoria de que él había sido el instrumento de esa idolatría. La gracia no borra la memoria. La gracia transforma la memoria en combustible para el servicio, y la gracia funcionó a través de una persona, Moisés, un intercesor que se puso entre Aarón y la ira de Dios, que oró cuando Aarón no podía orar por sí mismo, que rechazó la oferta de empezar una nueva nación, lo que habría significado la muerte de Aarón, porque valoraba más la restauración de su hermano que su propia gloria, que guardó en secreto esa oración durante 40 años, sin pedir reconocimiento, sin recordarle a Aarón que le debía la vida. Si conoces el Nuevo Testamento, sabes exactamente a dónde apunta esta sombra. Hebreos 7:25 dice que Jesús vive siempre para interceder por los que se acercan a Dios a través de él. Así como Moisés intercedió por Aarón en Deuteronomio 9:20. Una oración que no aparece en Éxodo, una oración oculta, una oración que solo se revela décadas después. Así hay una intercesión constante que ocurre a tu favor que tú no ves, que no oyes, que solo descubrirás después. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador, como Moisés lo fue para Aarón. Alguien que separa entre la ira merecida y la persona que la merece, y dice, tómame a mí, borra mi nombre del libro, pero déjalo a él. Y la ironía es demoledora. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel, pero fue un sumo sacerdote que necesitó que otro intercediera por él. El mediador oficial entre Dios y el pueblo necesitó un mediador entre él y Dios. El sistema de sacrificios que Aarón administraba, corderos, toros, cabras, era un recordatorio constante de que ni siquiera el sacerdote estaba limpio. Hebreos 7:27 dice que los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios primeramente por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Aarón no era la solución. Era un recordatorio vivo de que se necesitaba algo más, alguien más. Un sacerdote que no hubiera fabricado un becerro de oro, un intercesor que no necesitara intercesión propia. Y como Aarón, el sacerdote que venía de la vergüenza, que cargaba la culpa, que tenía las manos manchadas de idolatría, tú también eres invitado a servir, no porque seas digno, sino porque alguien oró por ti cuando Dios estaba lo suficientemente enojado como para destruirte. Ahora volvamos al principio, al pie del Sinaí, al becerro de oro, a los 3000 muertos, a Aarón de pie, vivo, con las manos que habían moldeado el ídolo, ahora levantadas en adoración al Dios verdadero. ¿Por qué no ejecutaron a Aarón? La respuesta tiene capas, como todo lo que Dios hace. Capa 1, porque un hombre llamado Moisés oró una oración que nadie escuchó, y esa oración detuvo la mano de Dios cuando estaba a punto de caer. Deuteronomio 9:20. Capa 2, porque Aarón, a pesar de su cobardía, tuvo la humildad de ponerse del lado correcto cuando la línea se trazó. Éxodo 32:26. No se quedó con los 3000, cruzó. Capa 3, porque Dios tenía un plan que requería exactamente ese tipo de sacerdote, uno que supiera lo que se siente fabricar un ídolo, para que pudiera oficiar con genuina compasión cuando otros cayeran en lo mismo. Un sumo sacerdote roto que entendiera a un pueblo roto. Capa 4,
porque la justicia de Dios, la verdadera justicia, no la nuestra, no se mide por quién merece vivir, sino por quién está dispuesto a volver. Los 3,000 que murieron no murieron por adorar al becerro, murieron por no volver. Aarón volvió, y la puerta sigue abierta. Si esto cambió la forma en que entiendes la justicia de Dios, si te hizo ver tu propia historia de una forma diferente, necesitas compartirlo con alguien que hoy está cargando una culpa que cree que es definitiva. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque cada semana descubrimos cosas así en la Biblia que nadie te contó. Lo que vas a ver ahora conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Porque si Aarón fue restaurado después de fabricar un ídolo, lo que le pasó a otro personaje bíblico después de su peor momento es todavía más impactante. Y si llegaste hasta aquí, creo que estás listo. I sold my car in Carvana last night. Well, that's cool. No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong. So, what's the problem? That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch. Maybe there's no catch. That's exactly what a catch would want me to think. Wow, you need to relax. I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood? I think it's laminate. Okay, yeah, that's good. That's close enough. Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Para verlo.